positivas prestando atención y reforzando aquellas que le cuesten esfuerzo. Controlar las conductas negativas para evitar que éstas se potencien por la falta de refuerzo de las positivas. Manejar un poco todo el tema de reforzamientos. Ayudar a los iguales a ver las cualidades positivas del niño con TDAH. Apoyar el cumplimiento del tratamiento farmacológico con discreción. Estar atento a las lagunas académicas y dificultades de aprendizaje. Adaptar la metodología a las características del niño para que pueda aprender, desarrollarse y sentirse capaz. Cuidar, tomar medidas para poner en marcha en los espacios informales. A veces pensamos que tenemos todo controlado y las situaciones de mayor crisis pueden ser el comedor, los patios, los transportes escolares. De alguna manera, todos los espacios educativos se tienen que tener en cuenta. ¿Y qué necesita el profesorado? Apoyo y reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Evidentemente, mal andamos si decimos que si vamos contra el profesorado. De alguna manera, el profesorado es un agente importante y hay que apoyar y reconocer su esfuerzo y dedicación. Informar y formar sobre el TDAH, sobre sus características, sus dificultades. Información pertinente sobre el chico o la chica que está en su aula, es decir, todo tipo de evaluación, de valoraciones de los diferentes servicios que hayan intervenido, de los berritzegunes, de los servicios de atención primaria. También necesita el profesor los recursos necesarios, ¿no? Que puede ser de tipo material, personal. Necesita también una cooperación con la familia, una colaboración no solo escucha de los servicios externos. Bien. En definitiva, el mensaje yo que quería dejar claro era que para mí importante es poner el acento en ese planteamiento tutorial en el que el tutor pueda organizar con su equipo docente las medidas de respuesta a los alumnos con TDAH y otros alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, que pueda tener una plena colaboración con la familia para seguir una misma dinámica de intervención con otras instituciones que estén interviniendo. Y pienso que este es el meollo de la cuestión. En este momento en educación estamos preocupados por muchas cosas, por las TIC, por otro tipo de planteamientos, de planificaciones, y yo creo que nos estamos olvidando de lo esencial, que es el día a día y el trato del tutor y el profesor con el alumno. Bien, esto supongo que conocéis, son una serie de manuales o guías para padres. He traído solamente algunas para orientaciones para padres y profesores. No sé si los conocéis, estas guías. Bien. Por último, me quedan 5 minutillos, ¿así? Bien. Un ejemplo, por ejemplo, de una tarea de aprender a crear el hábito de estudiar sería esta. Los hábitos de trabajo son importantes porque se instauran desde pequeños. Estamos hablando, por ejemplo, de aprender a crear un hábito de estudiar en casa, el hábito de estudiar. Evidentemente hay que cumplir con 3 requisitos: poder estudiar, saber y querer. Poder estudiar significa obtener las competencias o que lo que te presentan estén dentro de tu campo de acción. El poder, si tú no puedes, evidentemente es un hándicap que va a influir en los otros 2. Saber estudiar sería un poco cuáles son las recomendaciones o las mejores situaciones en las cuales se da un aprendizaje, un hábito de estudio. Y querer estudiar, que habla de la motivación. Las 3 se retroalimentan, es decir, si yo no alcanzo los niveles que me están exigiendo porque no sé estudiar o porque no puedo,
tampoco voy a estar motivado. Y si no estoy motivado, tampoco voy a estudiar y es una pescadilla que se muerde la cola. Por tanto, estos son requisitos para un éxito escolar. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Y esto lo habréis visto muchas veces para un hábito de estudio, pero yo creo que tienen verdaderamente más importancia en los casos de TDAH. El lugar de estudio tiene que ser siempre el mismo lugar. No podemos estar cambiando de ubicación cuando se realizan las tareas escolares en casa, cambiando de ubicación al chaval. Es decir, generalmente tiene que tener claro dónde va a estudiar. No un día en el salón, viendo a Nadal, otro día en la cocina, porque el Aita está guisando, o en su cuarto. Tiene que tener claro dónde va a estudiar. La mesa debe estar bien colocada y despejada, sin distractores, sin juguetes, sin televisión, sin PlayStation. Todo lo que necesita a mano, lápices, papel, libros, es decir, evitar disculpas o distractores que te quiten de la actividad. La luz adecuada, ni demasiado fuerte ni demasiado baja, silla cómoda, pero no demasiado, o nos dormiremos. No debe haber interrupciones. El momento ese del estudio tiene que ser sagrado. No puede venir el hermano pequeño, el hermano mayor a interrumpir. La temperatura ni frío ni calor, sin necesidades fisiológicas, es decir, tiene que ir con todo hecho ya. Al principio se va a necesitar de una supervisión de los padres o de las madres, y poco a poco iremos desvaneciendo esta ayuda. Estos consejos o orientaciones son válidas para cualquier chaval, cualquier chavala con dificultades, pero especialmente tienen una importancia sobre todo en los TDAHs. El hábito de estudio. Se debe estudiar todos los días. Se estudia 5 días a la semana. ¿Qué significa eso? Se hace actividad 5 días a la semana. Y se descansa el sábado y el domingo. Controlar el tiempo de la televisión y de los diferentes aparatos que hemos comentado ahora, que están tan de moda entre los chavales. Y es preferible dejar esta tarea para el fin de semana, el tema de la televisión. Se hace un horario con semanas, días, horas, y se anota en rojo el estudio. Se coloca en un lugar visible de la habitación o lugar de estudio. Se hace un uso correcto de la agenda. La tutora anota y los padres supervisamos. El alumno anota si es capaz de asumir esa responsabilidad. La tutora o el tutor comprueba que lo que ha anotado está correctamente y los laitas supervisamos con él, siendo él el que nos explique qué es lo que tiene que trabajar. Hoy en día se está poniendo en moda también los emails. Quiero decir que correos electrónicos, hay profesores que ya una vez a la semana toman el compromiso de mandarte un correo electrónico donde te pone la tarea que tiene que hacer, un poco te hace el informe de cómo ha sido esa semana. Bueno, también los medios tienen alguna ventaja, ¿no? Aumentar el ritmo de estudio según el momento del curso escolar. Evidentemente, iremos aumentando poco a poco el tiempo de estudio. Para descansar de una actividad, lo mejor es hacer lo contrario de lo que se estaba haciendo, sin romper totalmente con el ambiente de estudio. Evidentemente, si tú sales de la habitación, le mandas y no sé qué, bueno, no le enganchas otra vez ya. Sí que puede levantarse, puede hacer otro tipo de cosas diferentes, un dibujo, una actividad diferente, pero sin que sea excesivamente, que tenga demasiada ruptura con lo anterior hecho. Todos los días leemos, se puede leer, aunque el profesor y profesora no lo mande en los deberes, es decir, habría que hacer alguna actividad. La atención. Bueno, comenzar la sesión con una actividad motivante y o novedosa. Leemos conjuntamente la agenda escolar, esto hay que dedicarle el tiempo. Hacemos las actividades de la agenda propuestas, trabajamos expresamente la memoria auditiva,
es la herramienta más utilizada en el aula y hay que reforzarla. Desgraciadamente, todavía la información que se da es una información que requiere de una memoria auditiva importante, y dado las dificultades de atención que se tienen, pues mucha de la información no se recibe, y por tanto habrá que entrenar también en ese tipo de habilidades de una manera lúdica. Terminaremos con una actividad de su agrado elegida, revisamos la mochila para el día siguiente y terminamos siempre con un refuerzo verbal positivo. Qué bien lo haces, qué bien hemos trabajado, estoy muy satisfecho. La atención. Fomentar el ejercicio físico. Cualquier tipo de ejercicio físico va a conllevar ventajas respecto a la descarga motriz. No sé si son mejores los deportes de equipo o los deportes individuales. No lo sé. Tal vez el deporte de equipo fomente la solidaridad, pero tenga más dificultades para seguir las instrucciones del adulto, del entrenador. Y los deportes individuales, pues en la fijación o las normas posiblemente sean más conflictivos los de equipo, pero tienen sus ventajas, ¿no? La coordinación familia-centro que os comentaba antes, esa comunicación es fundamental para comentar los efectos de las medidas adoptadas en casa y en el centro. Recordar el uso de la agenda escolar y otras hojas de registro utilizadas. Antes comentaba el compañero que no era difícil, que es importante los informes escolares, los registros escolares. Yo creo que son de obligadas cumplimiento, uso. Establecer pautas comunes de actuación para el próximo periodo de tiempo. Es decir, lo que vamos a hacer lo vamos a hacer de forma coordinada. E incluso fijar una próxima reunión con su día y sus horas, ¿no? Bueno, esto es un horario tipo que no hay mucho más que decir. Bien, esta sería una orientación para las tareas en casa, como un ejemplo de tener en cuenta las características de un alumno con TDAH. Y yo por mí, yo creo que lo hago. Quería, perdón, un segundito, simplemente agradecerle y reconocerle al profesorado, diríamos, como alumnos y como familias, el esfuerzo realizado para estar aquí y lo que hemos podido aprender. Bueno, disculpa. Bueno, pues que ahora se empieza la hora de preguntas. Espera. Tenemos a dos azafatas, entonces levantáis la mano y así os dan el micrófono. ¿Empiezo yo? Bueno, esto que habéis comentado, yo la experiencia que tengo es que en infantil y en primaria la gente está más sensibilizada con el tema de la hiperactividad. ¿Se me oye? Y que en secundaria, sin embargo, igual no es por falta, no sé si es por falta de sensibilización o por falta de recursos, pero creo que se trabaja mucho menos y con más dudas por parte del profesorado sobre ese trastorno. Entonces, bueno, voy a preguntar sobre el caso de un alumno que está en DBC 4. Hasta ahora ha ido aprobando todo prácticamente sin apoyos y con mucho desgaste y esfuerzo por parte de los padres. Prácticamente sin reconocimiento de sus dificultades en la escuela. Bueno, ahora está en cuarto y está en situación de fracaso.
presenta una conducta que podría ser un trastorno oposicionista desafiante, tal como habéis comentado. En clase está inatento, ha aprendido a controlar su hiperactividad y su impulsividad y ya queda el déficit de atención. Entonces, bueno, pues hay algunos profesores que sí ven que puede haber un problema, pero sin embargo, claro, al ser un déficit de atención, un alumno que está quieto y que no produce, bueno, pues no rompe el ritmo y que no se le da las respuestas ni vemos que... Entonces era preguntar un poco, ¿los padres no pueden acudir al Berritzegune? ¿Tiene que ser el centro el que...? A ver, es muy difícil contestar a casuísticas, porque he comentado antes que la visión que yo daba era una visión genérica, general, ni daba una visión de Álava, o sea, intentaba dar una visión global, ¿no?, de las respuestas en general. A lo último que has dicho, a eso sí que te puedo contestar, es decir, unos padres pueden ir al Berritzegune después de haber tenido una serie de situaciones de no atención, ¿es a lo que te refieres? Es decir, de no estar satisfechos con el resultado. No es no estar satisfechos con el resultado, creo que es desconocimiento un poco del tema de la hiperactividad, desconocimiento del trastorno. Ya. Como he comentado antes, el canal habitual, el normal, es que cuando se detecta unas dificultades de este tipo, se acuda al tutor, o el tutor, si lo detecta, que se acuda a los servicios de apoyo del propio centro. En este caso, si estamos hablando de secundaria, estaríamos hablando del orientador. El orientador va a ser la persona que puede valorar si con las medidas ordinarias de las que he hablado antes, de refuerzo educativo, de adaptaciones metodológicas, de adaptaciones de contenido, si él ve que con ese tipo de medidas la evolución es positiva, ese es el proceso. Si él ve que con esas medidas no hay un progreso, es el consultor en el centro, en secundaria, el que debería demandar la intervención del Berritzegune. Saltar el canal de padres sería saltarse todo el proceso. ¿Puedo hacer otra pregunta o espero ir? ¿Puedo hacer otra? A ver, he oído que hay chavales que han sido medicados y que a la larga tienen problemas de adicción hacia la medicación. Tal como he visto ahí en los Power que habéis presentado, prácticamente ponía lo de la medicación en todos. ¿En todos los casos se medica? ¿En todos los casos que haya un diagnóstico de hiperactividad? Sé que has dicho que mañana probablemente se comentará el tema de farmacológico, pero bueno. Yo creo que mañana, como el doctor Rollo, psiquiatra infanto-juvenil, va a hablar de todo el tratamiento farmacológico, yo creo que es mejor que todas esas preguntas las hagáis mañana, ¿no? Que va a ser toda una charla, una hora dedicada a eso, ¿no? Yo creo que es mejor. Pero en principio, lo del tema de la adicción a la medicación, no hay una adicción a la medicación. Lo que hay es que si tú una medicación te sienta muy bien y funcionas bien con ella, cuando te la quitan, pues a lo mejor no funcionas tan bien con ella. Entonces quieres volver a tenerla. Pero en principio no hay una adicción. Y no todos los casos se medican. No todos. Y bueno, y como dice el doctor Fernández, previene de las adicciones y del abuso de sustancias. Mi pregunta también es un poco, a ver, el planteamiento es desde secundaria. Estamos hablando de un centro de educación secundaria y un entorno, por decirlo de alguna manera, que no corresponde a una ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, los condicionamientos yo creo que son diferentes, el punto de vista es diferente y el profesorado empezamos a observar que hay muchos chavales que por, vamos a decir, la tendencia hacia un fracaso escolar, una desmotivación y a una posible caída hacia un mundo de adicción, etcétera, etcétera, sospechamos de posibles trastornos de déficit de atención e hiperactividad sin diagnosticar. La pregunta es,
es posible en casos en los que nunca se ha hablado, por lo que sea, porque esos chavales evidentemente llevan escolarizados, vamos a decir, 8 años mínimo, en algunos casos 10 años mínimo. Nunca se ha hablado de esto, siempre se ha comentado que son chavales movidos, con dificultades, etcétera, etcétera. Hablamos de entornos rurales normalmente. Y nadie ha hablado de esto como un problema. Se ha visto que ha habido una dificultad, no sabemos si hay unos trastornos de aprendizaje, si hay justificado por una desmotivación de ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿hay que destapar la duda, hablar a los padres abiertamente sobre esto, dejar, lo que es evidente es la preocupación de qué hacer con los alumnos, viendo el sufrimiento que están llevando ellos a nivel personal, porque hay un problema de inadaptación social, dentro de las clases evidentemente la dinámica es totalmente disruptiva? ¿Qué hacemos con todo eso? Y en el supuesto de hacerlo, ¿cómo se podría enfocar? ¿Vale? ¿Hacia quién dirigirlo? ¿Cómo enfocarlo? Etcétera, etcétera.